Bienvenidos, hermanos. Estamos ahora meditando en el libro de Éxodo y yo quisiera que el día de hoy pudiéramos ver lo que Dios está haciendo. Voy a tocar desde el capítulo 5 hasta parte del capítulo 7, antes de entrar a las plagas que Dios va a estar mostrando como su mano poderosa. Y cantábamos hoy que Él crezca y nosotros menguemos. Que su nombre de batalla, su nombre de guerra es Jehová. Y cuando hablamos de ese Dios todopoderoso, no podemos olvidar que también los hombres son usados en esa obra de Dios. Pero quiero tocar o iniciar el día de hoy leyendo Éxodo capítulo 6, verso 29, cuando Dios ha mandado a Moisés, y Moisés ya está en Egipto y ya ha hablado a Faraón y parece que las cosas no van como él pensaba, que porque Dios lo envió todo saldría bien, sino hay dificultades. Entonces, cuando Dios le habla, ya están en Egipto, dice en el verso 29, entonces Jehová habló a Moisés diciendo, yo soy Jehová, di a Faraón, rey de Egipto, todas las cosas que yo te digo a ti. No vas a decir nada más, no vas a hacer nada más que lo que yo te envío a decir y hacer, en resumen. Pero el verso 30, y Moisés respondió delante de Jehová, he aquí yo soy torpe de labios, ¿cómo pues me ha de oír Faraón? Muchas ocasiones pensamos que somos incapaces de cumplir el propósito de Dios por nuestras limitaciones personales, nuestra facilidad para hablar o la falta de ella, nuestras capacidades físicas, nuestra capacidad intelectual, nuestros recursos económicos, falta de apoyo de otras personas. Pero Dios le ha dicho, todo lo que te diga, tú dirás, no vas a decir nada más. Y esto es algo que hoy debe estar presente en nosotros. Dios no nos manda a hacer ni decir nada más que lo que Él nos ha pedido. Vamos a orar. Padre, pedimos que en este momento tu palabra hable a nuestra vida, enseñe tu consejo, enseñe tu mandamiento y nosotros estemos receptibles a tu Espíritu Santo para que, siendo sensibles, entonces asimilemos esa palabra y la podamos vivir en nuestras vidas. Por eso hoy, Señor, creemos que tú harás todo en nosotros. No somos nosotros, el centro eres tú, el propósito es tuyo, la obra es tuya, la gloria es para ti. Bendito seas en el nombre de Jesús. Amén. Cuando empecé hablando de esto, de Éxodo, ya toqué algo de lo que hoy voy a hablar, pero hoy voy a profundizar un poco más. Estamos hablando de Éxodo y Dios hace todo. En Éxodo normalmente enfocamos a las leyes, al pacto, pero a veces nos olvidamos que quién está obrando en todo este tiempo y en todo este devenir del libro de de Éxodo, es Dios. Y este es el centro de toda la Biblia, ¿no? De Éxodo. Y ahora estoy poniendo la división de Éxodo y usted puede ver ahí cómo estamos en esa parte cuando Israel todavía está en Egipto, en opresión, y Dios ha preparado un libertador. Dios trae las plagas, pero hasta acá no es Israel, no es Moisés, no es Faraón quien están haciendo las cosas. Pareciera que son ellos, pero es Dios, tanto el que ha fructificado al pueblo, el que ha preparado a Moisés y lo ha llamado y lo ha vuelto a Egipto, como aún Dios mismo ha permitido que Faraón endurezca su corazón. Y Dios va a usar, a partir de esta semana, estaremos meditando ya en las plagas, Dios va a usar la misma naturaleza, su creación, para traer esa destrucción y ese juicio a Egipto. Estamos aquí en Egipto todavía. Y luego pasaremos a las otras partes, en el Sinaí y en el camino. Pero quiero primero que veamos, Dios tiene un propósito. Ese propósito de Dios no se puede cambiar.
haga lo que usted haga, no va a cambiar el propósito de Dios. Hoy leímos al inicio el verso 29 donde dice, lo que yo te envíe, eso dirás. Aún hagas o digas otra cosa, recordemos a Balaam y Balac. Balac era el rey, contrata a Balaam para que maldiga al pueblo de Israel ya cuando salieron, cuando están pasando por su territorio. Pero aunque este hombre, este falso profeta, fue movido por el interés, no podía hablar más que lo que Dios le había dicho. Él quería decir otra cosa, pero no podía. Aún en aquellos enemigos, Dios está cumpliendo su propósito. Dios tiene un propósito. Ahora veamos, ¿cuál es ese propósito de Dios en esta historia o durante estos capítulos? Primero, Él va a mostrar su poder sobre el enemigo para que Egipto, para que Faraón lo reconozca, pero también para que el pueblo de Dios le conozca y le reconozca como El Shaddai, el Dios Todopoderoso. También tiene el propósito de que su pueblo salga libre, sacarlos a libertad, y tiene el propósito de que le celebren a Él. Ahora, simultáneamente, cuando vamos viendo estos pasajes, vamos a ver primero la historia de Israel, pero luego pensemos en nuestra vida. ¿No sigue siendo el mismo propósito? Que Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Él es Jehová, Dios de los ejércitos. Dice el capítulo 5, verso 1. Después, voy a estar leyendo en Nueva Traducción Viviente. Después del encuentro con los líderes de Israel, Moisés y Aarón fueron a hablar con el faraón y le dijeron, van a hablar lo que Dios ha dicho. Esto dice el Señor Dios de Israel, no es mi palabra, no es lo que nosotros creemos, no venimos en nuestro propio nombre, venimos representando ¿a quién? A Jehová, el Señor de Israel. Y Jehová es un nombre poderoso, no por decir el nombre, sino porque viene para los judíos o el hebreo, la raíz es Yah, que es el ser. Así se le presentó a Moisés en el capítulo 3, yo soy el que soy. Entonces está diciendo, no hay quien me mande, no hay nadie fuera de mí, no hay nadie mayor de mí. Todo el propósito está en Dios. Entonces Moisés y Aarón dicen, no venimos en nuestro nombre. Y lo que le dicen a Faraón es, deja salir a mi pueblo para que celebre un festival en mi honor en el desierto. Ahora, Faraón no conoce a Dios, no conoce a Jehová. No tiene temor de Él porque no le conoce. No tiene por qué escucharle y obedecerle. Pero a través de los juicios, Dios se va a revelar a ellos. Entonces Faraón, ¿qué les dice? No voy a ver toda la historia, pero ¿qué les dice? Ustedes son holgazanes, mejor pónganse a trabajar. Y les impone cargas. Por eso ustedes quieren ir a servir a ese Dios, a ese gran yo soy. El Dios creador del cielo habla a un hombre, a Moisés. Y este es el papel del profeta. Este es el papel de un pastor, este es el papel de un maestro, este es el papel de cualquier cristiano. No puede enseñar otra cosa que lo que la palabra de Dios dice, que es lo que Dios ha revelado, es la voz de Dios. Un profeta es el que se pone delante del pueblo y delante de Dios, escucha a Dios y habla al pueblo. ¿Qué va a hablar? No lo que a mí se me ocurrió. Profecía no es porque estoy adivinando el futuro. Profecía es porque estoy oyendo la voz de Dios y esa misma voz de Dios la estoy dando ahora. En nuestros días no tenemos que ponernos tal vez, o sí tenemos que orar, pero no tenemos que ponernos a estar viendo qué es lo que Dios querrá decir o no. Porque, ¿qué nos dice Pedro? Tenemos la palabra profética escrita, más segura, a la cual hacemos bien en estar atentos. Esta es la palabra profética. Cuando nosotros conocemos a Dios, conocemos su palabra, nos ponemos delante de Dios, vamos al pueblo, vamos a un amigo, vamos a nuestros familiares, inclusive a nosotros mismos, y decimos, esto es lo que Dios quiere, esto es lo que Dios quiere, esto es lo que Dios ha enseñado.
Y entonces el opresor les quiere quitar esa autoridad, el opresor les quiere quitar ese pensamiento, la idea no solo de ser libres, la idea de ser libres para celebrar a Dios. En el capítulo 5, verso 8, vea entonces que aunque Dios tiene un propósito, el enemigo se opone, no porque sea más fuerte, no porque pueda detenerle, sino yo voy a usar mis palabras, sino porque es un ignorante, insolente y rebelde. Y espero que como las cartas de Juan, nosotros no seamos encontrados de esta manera como rebeldes, como desobedientes, porque ¿cómo le llama a las cartas de Juan o las epístolas de Juan a esas personas? Anticristos, que están en contra de la voluntad de Cristo y de Dios. Dice el capítulo 5, verso 8 de Éxodo: pero exíjanles que sigan fabricando la misma cantidad de ladrillos que antes. Ve al enemigo lo que hace. No reduzcas la cuota, son unos perezosos, por eso claman. Déjanos ir a ofrecer sacrificio a nuestro Dios. Mira, por eso es que ustedes quieren servir a Dios. Hermano, tenemos tantas cosas que hacer. Realmente servir a Dios no es fácil. Quien no lo ha hecho piensa que es pararse y compartir un momento la palabra de Dios, pero bueno, aquí está nuestra familia que nos conoce, ahí está el pastor Joel, algunas otras personas, que para preparar la palabra de Dios, para estudiarla y de hecho para prepararnos a esta Fati, ¿verdad? ¿Cuántas horas le dedicamos? No solo horas, días y madrugadas, no solamente de estudio, también de prepararnos espiritualmente, también de trabajar. Y este faraón decía, y mucha gente también dice, servir a Dios es perder el tiempo, es de holgazanes. Verso 9, cárguenlos con más trabajo, denles más necesidades por los comerciales que quieran más cosas. Por eso el creyente debe vivir de una manera humilde. No quiero decir que no se esfuerce, no trabaje, sino que no debe irse con el consumismo, sino debe buscar lo necesario y tener lo necesario, sin ostento, aunque tenga los recursos para hacerlo. Y decía el faraón, háganlo sudar, así aprenderán a no dejarse llevar por mentiras. ¿Ve lo que el enemigo hace o quiere hacer? Impedir no solo que busquen de Dios, sino que se afanen tanto en las demás cosas que no tengan ni tiempo, ni la idea, ni el deseo de ser libres. Es pérdida de tiempo buscar a Dios. Pónganse a trabajar. Pero ¿qué decía el Señor Jesús mismo cuando habla acerca de los ricos, de los fariseos y de la gente que confiaba en sus riquezas? Dice, Él les platicó acerca de un hombre que tenía muchas riquezas e hizo sus graneros más grandes porque decía, tengo todo, ahora sí, gózate, disfruta de la vida. Pero el Señor le dijo, necio, hoy vienen a pedir tu alma y lo que has ganado, ¿de quién será? Y a veces eso nos pasa. Pero Dios está con el propósito. ¿Cuál es el propósito? No solo mostrar su poder al enemigo, revelarse al enemigo y que el enemigo tiemble ante él, sino que el pueblo salga de esa esclavitud a la libertad, pero que le celebre al Señor. Le va a estar liberando como un ejército. Vamos al capítulo 5, verso 13. Pero el Señor habló con Moisés y con Aarón y les dio órdenes para los israelitas y para el faraón rey de Egipto. O sea, Dios no solamente era Dios de los israelitas, sino al dar órdenes también era Dios del faraón rey de Egipto, aunque él no le reconociera, ni le conociera, ni le quisiera escuchar. El Señor mandó a Moisés y a Aarón que sacaran de Egipto al pueblo de Israel. Esta es la orden. Dios ciertamente quiere sacarlos. Vamos al capítulo 6, de hecho el pasaje que leímos hoy al principio, verso 26. El Aarón y el Moisés mencionados en la lista anterior, la genealogía, son a quienes el Señor dijo, saquen al pueblo de Israel de la tierra de Egipto.
como un ejército. No solamente Dios quiere liberarlos para hacer fiesta o celebrar con ellos una fiesta de libertad, sino para que ese pueblo sea su ejército. Ahora, normalmente un ejército es el que pelea por una libertad, el que lucha, ¿cierto? Se arma y tiene una organización, tiene un poder militar y se enfrenta al enemigo. Pero este ejército de Dios, por eso yo le titulé Dios es el que hace todo. Este ejército de Dios, Él no está peleando. Dios es el que está formando su ejército. Dios es el que está peleando por ellos. Dios es el que está venciendo por las plagas a Faraón, a Egipto y a sus dioses. Dice verso 27, y Moisés y Aarón fueron los que hablaron con el Faraón, rey de Egipto, acerca de sacar de Egipto al pueblo de Israel. Ahora, Dios tiene ese propósito. Dios se revela de esa manera, pero nosotros vemos que el opresor le quiere quitar o nos quiere quitar. Hoy en este momento voy a actualizarlo. Dios nos quiere quitar nuestro pensamiento o alejarnos de la palabra de Dios, de meditar, de conocerle, que no conozcamos que podemos ser libres y servir a Dios. Nos estamos llenando nuestro pensamiento con el secularismo, con humanismo, con necesidades, con nuestro trabajo, y no quiere decir que sea malo conocer eso. Debemos aprender, vivimos en este mundo, debemos prepararnos, debemos de ser capaces, pero que eso no nos quite la promesa de Dios, no nos quite el Espíritu de Dios, el enemigo no nos quite la sola idea para servir al Señor. Quita eso de tu mente, trae esos pensamientos cautivos a la obediencia a Cristo. Ya no dejes que el enemigo ponga eso en tu mente. Dios te ha formado como un ejército. Él es el que ha peleado por ti. Ahora no lo hacemos como lo hizo Israel, sacando una espada. Muchos soldados hoy todavía van con armas y muchas naciones pelean de esta manera. Pero el ejército de Dios, el pueblo de Dios, pelea primero contra sí mismo, contra su pensamiento, contra su yo, para sujetarse a la palabra de Dios. Tiene un arma que no es física, sino es el Espíritu de Dios, la palabra del Señor. No es con armas ni con ejército, más con tu Santo Espíritu, dice el Señor. Y Dios quiere estar librando en este momento, en esta opresión, a su pueblo, a su nación, a su ejército, para que le sirva. No estoy hablando de pastores o ministros, estoy hablando de todos los que escuchan la palabra de Dios, de todos los que le conocemos. Dios tiene ese propósito, lo tuvo en Israel, lo cumplió, lo realizó. Dios tiene ese propósito en ti, hermano, y lo va a realizar. No veas como si esta situación fuera el final y ves la opresión del enemigo oponiéndose y ves todo lo que te abruma, sino ve a lo que Dios ha dicho, ha prometido y tiene como meta, porque eso no dejará de cumplirse. Él lo realizará fielmente. Tú y yo somos ese ejército librado por Dios para servirle. Veamos un siguiente punto. Pero cuando el hombre ve su realidad, aquí empieza el problema. Ve la incapacidad, aunque fue enviado, aunque fue llamado, aunque ahora es salvo, está conociendo la palabra de Dios, ve su incapacidad para cumplir el mandato de Dios. Esto le pasó a Moisés desde el principio. En el capítulo 3 dijo: ¿quién soy yo? ¿Qué puedo hacer? Y no es malo que veamos nuestras limitaciones, pero al mismo tiempo de ver nuestras limitaciones, yo quisiera que veamos quién es el que nos llamó. Venimos en nombre de Dios. ¿Quién es el que nos envió? ¿Quién lo va a cumplir? ¿Quién prometió? Eso es a lo que tenemos que ver. Dice el capítulo 5, verso 22, de la siguiente manera. Entonces Moisés fue ante el Señor y protestó. Y ese protestar no es como sí protesto, o sea, voy a cumplirlo. No, él está
arguyendo, él está reclamando a Dios: Señor, ¿por qué trajiste toda esta desgracia a tu propio pueblo? Mientras yo más le digo a Faraón, él le pone más cargas. Mientras nosotros más queremos buscar a Dios, parece que el mundo más se nos opone. Y dice esta pregunta, mire: ¿por qué me enviaste? ¿Por qué me llamaste? No soy capaz. ¿Por qué yo, Señor? Y yo creo que muchas veces te estás preguntando eso. ¿Por qué yo, Señor? A veces yo me lo pregunté. ¿Por qué tengo que dejar mis anhelos personales? Yo pensaba, mi carrera por servir al Señor, pero no entendía que el propósito de Dios es mayor que mi propósito, que mi sueño. No entendía que quien me llamaba es mayor que todo, que es un privilegio ser su sirviente, que ni la reina Isabel II tiene ese privilegio. Será reconocida en el mundo, pero ser un siervo o un esclavo del Señor es el mayor privilegio, aunque el mundo no lo vea de esta manera. ¿Por qué me llamaste? Yo creo que es la pregunta que te puedes estar haciendo hoy, hermano, ahí en tu casa. ¿Por qué me llamaste? ¿Por qué a veces conocí en otro lado? ¿Por qué he pasado por este camino? Para que llegaras a este momento, a conocer verdaderamente a Dios. Recuerdo algunos hermanos que empezaron conociendo a Dios por medio de esa iglesia universal, Pare de Sufrir, y dicen: ¿cómo es que Dios usó ese medio y ahora le puedo conocer? Pues imagínate, Dios utiliza hasta Satanás y a Faraón porque Él es Dios de ellos. Quiero decir, aunque el enemigo se oponga, no sabe que aún su misma oposición ha sido permitida por Dios y Dios está sobre eso. Algunos conocieron en la iglesia de los santos de los últimos días, y recuerdo que también unas personas que se bautizaron aquí dijeron: bueno, no sabíamos, pero nosotros queríamos buscar a Dios, pero ahora llegamos a conocer la palabra de Dios. Algunos conocieron en otros lados, y no estoy diciendo que esta sea la iglesia perfecta, sino que Dios los fue llevando para encontrarse con Él en el desierto, para que Dios obrara en medio de las pruebas y ahora puedan conocerle. A veces para darse cuenta y decir, porque algunos hermanos dijeron: finalmente nos dimos cuenta que eso no era Dios, ni era la palabra de Dios, pero ahora podemos conocerle. Dios hace esto. Verso 22, donde estamos, 5:22, ¿por qué me enviaste? Le está diciendo Moisés: Señor, creo que te equivocaste, creo que tu propósito no es perfecto, creo que no eres tan sabio. Y a veces eso piensas tú. Pero, perdón, ¿por qué me llamaste, Señor? Dios no se equivoca. Señor, ¿por qué estoy enfermo? ¿Por qué estoy enferma? ¿Por qué estoy pasando por esto? Dios no se equivoca. Aún en medio de eso, ha permitido que puedas conocerle, que puedas acercarte a Él, que puedas conocer no solamente al Dios histórico, al Dios filosófico, al Dios intelectual, sino a un Dios personal, a un Dios real, a un Dios verdadero, a un Dios que no es religión. Capítulo 6, verso 28 en adelante, al 30 voy a leer. Dice: cuando el Señor habló con Moisés en la tierra de Egipto, le dijo: yo soy el Señor, dile a Faraón, rey de Egipto, todo lo que te digo. Esto yo creo que es el secreto para muchas de las cosas. Nuestra incapacidad no se va a quitar. Somos incapaces, somos humanos, somos finitos, nos falta sabiduría, nos faltan capacidades. Pero lo que Dios dice es: aún ve y di lo que yo te digo. Hermano, ¿habrá algo complicado en esto? La incapacidad inicia cuando queremos hacer las cosas por nosotros mismos. Pero el poder de Dios está en la sola obediencia de decir únicamente lo que Dios dice, de hacer únicamente lo que Dios manda hacer. Ciertamente es humildad de parte de nosotros sujetar nuestra vida, pero es la gloria misma de Dios que se manifiesta con algo tan sencillo como decir lo que Dios dijo. Y como yo no lo dije, sino fue Dios, Él lo hará. En hacer lo que Dios mandó, y como no es mi voluntad, sino la de Dios, Dios prosperará eso. Verso 30.
Pero Moisés discutió con el Señor argumentando: no puedo hacerlo, soy tan torpe para hablar. ¿Por qué debe escucharme el faraón? ¿Por qué tiene la gente que creer al Señor? ¿Por qué tienen que conocer a Jesús? ¿Podrán verdaderamente arrepentirse? ¿Podrán verdaderamente tener salvación cuando yo hablo? Si eres dirigido por Dios, si hablas con el amor de Dios, si dices únicamente lo que Dios te dice, si presentas solamente el Evangelio de Jesucristo, ese es tu trabajo. No te toca a ti ni convertirlos, te voy a decir, ni siquiera convencerlos. Es el Espíritu Santo de Dios, es la palabra misma de Dios la que lo hará. Por eso cuando la gente o las religiones creen que su doctrina es la única, se afanan por convencer. Y a veces habrán cristianos convencidos. Pero cuando tú hablas solo lo que Dios te dijo, le toca al Señor y a su Espíritu convertir, hacer nacer de nuevo. Y a veces con una palabra tan sencilla, con un abrazo, con una mirada, con el haber hecho una llamada, podrá ser más efectivo que todo un discurso. Porque eso fue lo que Dios te dijo que dijeras. Eso fue lo que Dios te dijo que hicieras. Y entonces, ¿quién hará la obra? ¿Quién convertirá? ¿Quién hará nacer de nuevo? Es Él, no tú y no yo. Soy inútil. No puedo hacer la obra que me enviaste. Me apareciste como Dios y te conozco como el Todopoderoso. Te apareciste igual que Abraham, Isaac y Jacob y conocemos a ese mismo Dios. Pero Señor, cuando veo, esto decía Moisés, veo que tiene más carga el pueblo. Nosotros hoy vemos que parece que esta situación no cambia. Decimos, no has hecho nada, Señor. ¿Para qué sirve que me hayas llamado? Pensamos que nosotros hacemos la diferencia, pero no somos nosotros. No es cuestión nuestra. No se trata de nosotros. Se trata de Dios. Dios nos llamó y Él garantiza que realizará su propósito. No garantiza que no tendremos contratiempos, pero sí que finalmente realizará lo que Él ha dicho. El éxito de la empresa a la que fuimos enviados no depende de nosotros, depende del que nos envió. ¿Podrá el barro discutir con el alfarero? Voy a leer Isaías 45, cuando el profeta está hablando una profecía. Todavía no han ido en cautiverio a Babilonia, pero Dios le está hablando por el año 700 antes de Cristo y aún les habla del cautiverio y cómo retornarán, y está hablando de Ciro que va a librar a su pueblo. Ahora Dios no va a admitir cuestionamientos que utilice a un inconverso para que se rebele y libre a Israel. De hecho, aún le va a decir a Moisés, Moisés, no te preocupes. Mira, yo voy a hacer estas obras que Faraón no va solo a cambiar de idea, sino él mismo los va a echar. Dice en Isaías 45, verso 9, ¿qué aflicción espera a los que discuten con su Creador? ¿No hacía esto Moisés? ¿No hacemos esto nosotros cuando renegamos de Dios, cuando le discutimos? ¿Acaso discute la olla de barro con su hacedor? ¿Reprochará el barro al que le da la forma diciéndole, detente, lo estás haciendo mal? Nosotros podemos rechazar o decirle a Dios, oye Dios, ¿lo estás haciendo mal? ¿Quiénes somos nosotros? Exclama la olla, ¿qué torpe eres? O sea, la olla no puede decir nada. Nosotros no podemos decir nada. Verso 10. Qué terrible sería si un recién nacido le dijera a su padre, ¿por qué nací? O si le dijera a su madre, ¿por qué me hiciste así? Y hay hijos que reclaman de esta manera, yo no pedí venir al mundo. ¿Qué es esto? La peor de las necedades. Pero esto pasa. Verso 11. Esto dice el Señor, el Santo de Israel, tu Creador.
Pones en tela de juicio lo que hago por mis hijos. ¿Me estás cuestionando? ¿Acaso me darás órdenes acerca de la obra de mis manos? Yo soy el que hizo la tierra y creo a la gente para que viviera en ella. Con mis manos extendí los cielos. Todas las estrellas están a mis órdenes. ¿Quién eres tú para discutir conmigo? Hermano, las cosas que están pasando, digamos, así como, no como Moisés dijo, ¿para qué me llamaste? Sino digamos, Señor, sí reconozco mi incapacidad, pero te conozco a ti que me enviaste, y como dijera David, pero yo vengo en el nombre de Jehová de los ejércitos. Como dijeran los discípulos cuando les dijeron, echa la red y vas a pescar. No hemos pescado, pero en tu nombre lo haremos. Yo no puedo, yo no sé, pero en tu nombre lo voy a hacer. Ahora, Dios es el que hace todo para revelarse. Dios manda a Moisés decir las cosas, lo único que tiene que hacer es cumplir. Dios lo llamó, Dios obrará en Faraón, Dios obrará en su pueblo. En el capítulo 6 manda decirle entonces a Faraón por medio de Moisés quién es ese Dios que está haciendo su obra. Existe y va a existir en este capítulo 6 y luego parte del 7 un diálogo entre la majestad gloriosa de Dios con la incredulidad e impotencia del hombre de Israel. El hombre sigue pensando que él, en este caso Moisés, sacará a Israel. Y Faraón sigue pensando que él lo va a impedir. El hombre sigue pensando que él es el que redime de la esclavitud, pero ha olvidado que Dios es el que hace todo. Ahora, para esto entonces Dios se va a revelar de dos maneras diferentes. Primero, a Faraón por medio de un juicio. En el capítulo 6, verso 1 dice, entonces el Señor le dijo a Moisés, ahora verás lo que le haré al Faraón. Como que está advirtiendo, como que eso, ¿cómo decimos ahora? Se le está sentenciando, ¿no? Cuando él siente el peso de mi mano fuerte, dejará salir al pueblo. De hecho, él mismo los echará de su tierra. Hermano, a veces nos frustramos porque pensamos que o vemos que no hay respuesta. Pero el Señor está obrando en medio de las circunstancias adversas, tanto que los mismos enemigos después buscarán la ayuda del pueblo. Recuerdo que al final, usted lo va a ver en las plagas, Faraón mismo dice a Moisés, ora por mí, ora por mi pueblo para que ya no vengan esas plagas. Y la gente de Egipto, después de que no quería dejar ir a los israelitas, dice, ya váyanse, y hasta les dan cosas para que se vayan, les dan riquezas. Capítulo 7, verso 1. Faraón va a sentir la mano poderosa de Dios. Capítulo 7, 1 dice, entonces el Señor le dijo a Moisés, presta mucha atención a lo que voy a decir. Yo haré que el Faraón, haré que para el Faraón parezcas como Dios, y tu hermano Aarón será tu profeta. Dile a Aarón todo lo que yo te mande. Fíjese cuántas veces le dice, solamente di lo que yo te digo. Y Aarón deberá ordenarle al Faraón que deje salir de su pueblo, de su territorio al pueblo de Israel. Ahora un siervo le va a ordenar al rey de Egipto. Verso 3, mire cómo actúa Dios, y esto es lo que a veces no entendemos. Sin embargo, haré que el corazón de Faraón se ponga terco para poder multiplicar mis señales milagrosas y mis maravillas en la tierra de Egipto. Eso que estamos pasando, Dios lo permite para mostrar su poder. Verso 4, aún así el Faraón se negará a escucharte. Oye, ¿me mandas que le diga, que le ordene, y a él lo endureces? A ver qué pasa aquí. Hay un diálogo. Entre más resistencia haya, yo voy a mostrar mi poder. Más me va a conocer Faraón y más me van a conocer ustedes. Así, el Faraón se negará a escucharles. Por eso, alzaré mi puño contra Egipto. Luego rescataré a mis ejércitos.
a mi pueblo, los israelitas, de la tierra de Egipto, con grandes actos de juicio, cuando levante mi mano poderosa y saque a los israelitas, los egipcios sabrán que yo soy el Señor. Entonces Dios tenía que permitir esa rebeldía. Dios tiene que permitir esto que está pasando en los gobiernos, en los que no conocen al Señor, para que finalmente muchos reconozcan al Señor. Pero también Dios se va a estar revelando a Israel con salvación, tal como se reveló a Abraham, a Isaac y Jacob, como el Dios todopoderoso, y para que le conozcan por su nombre. Hayá es la palabra con la que significa ser en hebreo, el ser. Y Jehová viene de esta palabra, es una conjunción de esta palabra, Jehová o Yahvé o Jehová, lo traducen algunos. Y entonces, capítulo 7, verso 2. No, perdón, 6:2. Pero voy a leer en la Nueva Traducción Viviente. Dios también le dijo: yo soy Yahvé, el Señor. Me aparecí a Abraham, a Isaac y Jacob como el Shaddai, el Todopoderoso, pero a ellos no me revelé con mi nombre de Yahvé. Y reafirmaré mi pacto con ellos, mediante el cual prometí darles la tierra de Canaán, donde vivían como extranjeros. Puedes estar seguro de que oí los gemidos de los israelitas, que ahora son esclavos de los egipcios, y tengo muy presente mi pacto con ellos. Quiero que usted pueda ver estos puntos que yo le estoy poniendo en la pantalla ahora. Dios se reveló a Abraham, Isaac y Jacob. Dice: lo que ustedes saben de sus padres, yo me les revelé a ellos, me revelo a ustedes. Yo me mostré como el Dios Todopoderoso, sigo siendo el mismo. A ellos no les di a conocer mi nombre, yo se los doy a conocer a ustedes. Es una revelación progresiva, o sea, les estoy dando mi favor, pero también está diciendo: estoy reafirmando mi pacto. Lo que yo le dije a sus padres, yo lo voy a cumplir con ustedes. A ellos les dije que les daría la tierra, a ustedes se las voy a dar. Hermanos, y hasta este momento pensamos que solamente Dios les habló en el pasado, o Dios le habló a Israel, o Dios habló durante el tiempo de Jesús. Dios nos sigue hablando y reafirmando su pacto. También nos dice que Él oyó nuestros gemidos, que Él ciertamente conoce nuestra condición y no se olvidará del pacto, lo tiene presente. Por eso cuando nosotros oramos y nos acercamos a Dios, debemos de tener esa seguridad. No estoy acercándome a un monte, a una religión, a un conocimiento. Me estoy acercando al Dios que habló a Abraham, Isaac y Jacob y que ahora se me revela. Verso 6, voy a leer el verso 6. Por lo tanto, dile al pueblo de Israel, y yo se los digo a ustedes: así dice el Señor, yo soy el Señor, te libraré de la opresión que sufres, te rescataré de la esclavitud en Egipto, te redimiré con mi brazo poderoso, con grandes actos de juicio, te tomaré como pueblo mío y seré tu Dios. Entonces sabrás que yo soy el Señor tu Dios, quien te ha librado de la opresión de Egipto. Te llevaré a la tierra que juré a Abraham, a Isaac y a Jacob, te la daré a ti como posesión exclusiva. Yo, Jehová, o yo soy el Señor. Ahora, quiero que vea esto, hermano. No solamente está reafirmando su pacto, sino en todos estos versos, ¿qué hace Israel? ¿Qué hace Moisés? Nada. Voy a leer unas partes en el verso 6. ¿Quién libra? Dice: te libraré, Dios libra. En el mismo verso, después del punto, te redimiré. Verso 7, te tomaré como pueblo mío. Verso 8, te llevaré a la tierra que juré a Abraham. Después del punto y coma, te la daré a ti como posesión.
¿Quién es el que está haciendo todo? Dios. Usted puede ver lo que tengo ahí en la pantalla. ¿Eso quién lo hace en su vida? Dios. Te libra de opresión, te redime, quiere ser el Dios tuyo, quiere darte la tierra de la promesa y te la da en posesión. ¿Qué hiciste tú? Nada. ¿Qué es lo que te queda? Oír y hablar, esperar el obrar de Dios, confiar en su promesa. Capítulo 6, verso 9. Así que Moisés le dijo al pueblo de Israel lo que el Señor había dicho. Mire, el capítulo 6, verso 9 al 12 es como un resumen, un diálogo. ¿Se acuerda que le dije? Dios está diciendo, los hombres dicen no se puede, pero finalmente Dios dice yo lo haré, a pesar de tu incredulidad. Entonces, volvamos al verso 9. Así que Moisés le dijo al pueblo de Israel lo que el Señor había dicho, pero ellos no quisieron escucharlo más porque estaban demasiado desalentados por la brutalidad de la esclavitud. ¿Cuántos están desalentados? Llevamos más de un año, a veces sin salir casi de casa, con dificultades. Y el Señor sigue diciendo, yo estoy obrando. Y oímos la palabra y decimos, no puede ser. ¿Cómo Dios está obrando? Verso 10. Luego el Señor le dijo a Moisés, vuelve a hablar con el faraón y el rey de Egipto y dile que deje salir de su territorio al pueblo de Israel. Verso 12. Ahora no solamente el pueblo, no solamente el faraón se opone. Vea lo que Moisés dice. Pero Señor, se queja Moisés, contestó Moisés, si mi propio pueblo ya no quiere escucharme, ¿cómo puedo esperar que me escuche el faraón? Soy tan torpe para hablar. O sea, todo está perdido. Verso 13. Pero el Señor habló a Moisés y a Aarón y les dio órdenes para los israelitas y para el faraón rey de Egipto. El Señor mandó a Moisés y a Aarón que sacaran de Egipto al pueblo de Israel. No importa si puedes, si piensas que no puedes, no importa si hasta eres incrédulo, no importa si ya te desanimaste, yo lo digo y yo lo haré. Dios es el que hace todo. Quiero ir concluyendo. Dios está haciendo todo para librar a su pueblo, para que le celebre y Él sea su único Dios. Dios siempre realiza su propósito perfecto, aunque el enemigo se oponga, aunque las fuerzas no nos alcance, aunque perdamos las esperanzas, aunque el enemigo nos imponga cargas y se oponga a Dios y a sus siervos. A pesar de nuestras quejas, a pesar de nuestros reclamos, nuestros argumentos, nuestras incapacidades, no podemos cuestionar lo que Dios dice y que nos haya llamado y mandado. Cuando el enemigo ha mostrado toda su opresión y su furia, como pasa ahora, es el momento para que Dios actúe. Y usted lo va a ver en las plagas en esta semana que va a estar meditando. Y para que Dios se muestre sobre el enemigo, aunque venga cárcel, aunque venga ley, enfermedad, arduo trabajo en contra del pueblo, este es el momento justo para que Dios se revele, que nada puede detenerlo, que Él es el único Dios verdadero y por medio de juicio se revela a sus enemigos, a Faraón, y por medio de la salvación levanta a su pueblo. Dios traerá un puño, una mano fuerte contra el enemigo, pero Dios trae a su pueblo junto a su pecho, a su seno, a su corazón. No podemos seguir poniendo excusas, que no podemos hablar, no podemos hacer, no somos enviados, porque solo Dios es el que hace todo. Solo nos queda obedecer, solo nos queda ir hacia el frente, proclamar la salvación que Dios nos ha dado. Ya no te limites por las excusas. Al Señor no le importa si eres capaz o no, si estás enfermo o no. Él va a realizar todo. Así que no habrá algo que impida que realice su propósito. Ese propósito de liberar a su pueblo para que le celebre. Y tú y yo somos un instrumento en sus manos, aún con nuestra enfermedad.
Hay hermanos que han tenido que llegar al hospital enfermo y a veces hasta morir en el hospital para llegar ahí y hablar del amor de Dios. Habrá otros que Dios los ha sacado de ahí y les ha dado sanidad, pero Dios usó eso para que le pudiera hablar a alguien cuando no hemos ido. Dios nos está utilizando en este momento. Confiemos en que Dios hará todo. Oremos. Padre, muchas gracias, porque en nuestra imposibilidad volteamos a verte a ti. Y así como en el Israel, ellos imperfectos pudieron ver descender la gloria tuya en medio de su campamento. Moisés pensaba que no podía y él sacó a ese pueblo y él pudo estar en tu presencia, hablar cara a cara contigo, traer el pacto al pueblo. ¿Cuántas ocasiones nosotros pensamos que no podemos? Pero aún en nuestro lecho de dolor, aún en nuestra incapacidad, en nuestra necesidad, tú nos estás hablando. Aún cuando no somos personas perfectas, tú estás obrando en nuestra vida para hacernos tu ejército y tu pueblo y para que te celebremos a ti. Haz lo que tú vayas a hacer a pesar de nosotros. Haz, Señor, lo que es tu propósito y que en ese propósito estemos incluidos nosotros como tu pueblo que sale libre para celebrarte. Yo quiero levantar mis manos, quiero levantar mi vida como un estandarte que proclame tu gloria. Bendito seas porque sigues obrando y haciendo las cosas aún en medio de las dificultades. En el nombre de Jesús. Amén. Dios les bendice, hermanos.